Bueno, como les decía al principio, quería agradecer enormemente a la Asociación Raíz del Pueblo. Les comento que ayer estaba con Irene González, que es una becaria inserta de la Universidad de Las Palmas que acaba de llegar, y me estaba echando una mano para buscar imágenes de las últimas que hemos grabado. Digamos, el fotógrafo de algunas actividades, ha hecho fotos de algunas actividades, y dice, ¿y esto qué? ¿Dónde vas? Digo, no, a Fuerteventura. Y cuando le dije el nombre de la asociación, dice, qué bonito el nombre de esta asociación. Y además le salió del alma. Me hizo gracia porque es una chica que acaba de terminar hace poquito y como que de repente cayó en lo de Raíz del Pueblo. Dice, me encanta ese nombre. Yo creo que tiene toda la razón. Es verdad que a veces nos olvidamos de reflexionar en el origen, ¿no?, que tienen las cosas, y me contaba Concha, muchas gracias por su acogida, pues la trayectoria que tiene la asociación, y es verdad que yo no tenía ni idea de la cantidad de cosas que hacen y ese compromiso de la comunidad con el patrimonio. La verdad es que les felicito enormemente y me siento muy honrada de estar aquí. Y yo suelo comentar siempre que estoy muy honrada y a la vez es una enorme responsabilidad ser la portavoz, en muchos casos, de un equipo enorme de personas que hay detrás del proyecto de Cueva Pintada, que van desde el origen del propio proyecto, allá por el año 86, cuando era un parque arqueológico en el que se soñaba, y sobre todo también a partir de la propia apertura en el año 2006, todo el equipo de profesionales que trabaja desde ese momento y que va con perfiles muy variopintos, y es lo que a mí siempre me gusta destacar, que un yacimiento arqueológico es una cosa y un museo y parque arqueológico es un centro patrimonial, y se define por otro tipo, que es lo que intentaremos ver, otro tipo de realidad. Bien, pues bueno, espero ser una buena portavoz. Como queremos ver el vídeo que les tenía preparado, yo quería hablar hoy, porque es lo que me pidió Concha, sobre todo los programas educativos, ¿no? Patrimonio y educación, cómo abordamos, ¿no?, esa vertiente desde el Museo Parque Arqueológico Cueva Pintada. Y claro, les traía una introducción, ya la veremos después, las pequeñas diapositivas, pero nada mejor que para introducir. No sé si quizás hay personas que no la han visitado, o a lo mejor nadie ha estado. Sé que hay una persona que sí que ha estado, y no sé si hay alguien que no haya estado en el Museo Parque Arqueológico Cueva Pintada. Bueno, pues espero que le queden muchas ganas de ir, y entonces lo que he hecho es traerles un pequeño vídeo de 4 minutos para ir hablándoles, porque lo hicimos, ahora de hecho estamos haciendo otro, porque este quizás se ha quedado un poquito desfasado. Las imágenes son del 2011, es decir, 5 años después de la apertura. Nos habían dado un premio justamente de Hispania Nostra, y quisimos pues presentarlo. Como les decía, y luego es verdad que vino, lo retocamos un poquito en un determinado momento. Tiene un poquito de música, si sale muy alta la voy bajando, a ver, porque si no es un poco machacona. Bueno, esto es Galdar, y bueno, quisimos reflejar lo que supone un parque arqueológico que en realidad está en el centro, ¿no?, histórico de Galdar. Cuando muchas personas vienen buscando el Parque Arqueológico Cueva Pintada, por el propio nombre parque y de arqueología, no piensa que está exactamente a unos 20 segundos de la plaza, ¿no?, y de la iglesia, del teatro, del ayuntamiento. Y es verdad también que cuando se piensa en una cueva, no se piensa en un espacio abierto, pero realmente, aunque la cueva se conoce, está ahí metida desde 1860, lo que hemos podido hacer a lo largo de este tiempo, con permiso, que si no me voy a ver demasiado, lo que hemos hecho a partir del año 1986, que se empezó a excavar, es que se ha podido documentar todo un yacimiento arqueológico que está en torno a la cámara decorada. Esta es la razón de ser del proyecto, una cámara decorada, excavada, ¿no?, una cueva excavada en la toba volcánica, que la toba es ceniza compactada, es eso que se conoce como arquitectura por sustracción. Lo que hace es construir, pero eliminando, ¿no? Y es el epicentro de este espacio, ¿no? Pero justamente por problemas
no podemos detenernos en todo lo que es la historia del proyecto, pero por problemas de conservación de la cueva, en el año 87 se puso en marcha un gran proyecto de conservación, de investigación, con el objetivo de difundir este espacio. Esto es uno de los últimos, digamos, proyectos que hemos emprendido, porque es verdad que hasta hace poco no se había digitalizado todo lo que es el yacimiento arqueológico, ni tampoco la cámara decorada. Una cámara que el gran problema de conservación no estriba tanto en las pinturas como en el propio soporte. Estamos hablando de toba, que la toba, como bien saben, es picón compactado, son cenizas compactadas, con lo cual el soporte se nos deshace a veces, ¿no? Entonces nos preocupamos por la intensidad de los almagres y de los colores, pero fíjense las grandes pérdidas que hay del propio soporte, algunas desde el mismo momento del descubrimiento y otros que han llegado después. Y en torno a ese espacio, fruto de un trabajo de investigación y de excavación, se ha podido escribir un proyecto que se ha desarrollado y que permite, pues, seguir conservando no solo la cámara decorada, sino todos los bienes inmuebles, es decir, el poblado y también los bienes muebles que se recuperan en este espacio. En estos casi 15 años se han restaurado unas 1000 piezas que se recuperaron en el proyecto. Fíjense si esto tiene tiempo, yo tenía esta milenita y todo. Y entonces, a partir de ese proyecto de conservación se ha seguido investigando y se ha preparado todo un proyecto de difusión que va desde la propia visita a toda una serie de programas públicos, y ahí veremos la diferencia que nosotros establecemos entre público, programas públicos y educativos, y efectivamente eso es de lo que vamos a hablar hoy en día. Esto corresponde a la iluminación antigua que tenía en el año 2019, cambiamos toda la iluminación, pero también hablaremos de todos esos programas vinculados al espacio patrimonial que lo enriquecen, lo actualizan y permite traer hasta el presente lo que es la cultura, ¿no? y hacer otras interpretaciones que vayan más allá de la de los expertos y expertas que allí trabajamos, ¿no? Yo creo que acaba aquí, pero bueno, un poco para tener unas pinceladas de esas tareas de conservación, investigación, difusión que se desarrollan en este espacio, que realmente es verdad que es muy impresionante. Cuando hacemos las visitas, nosotros las técnicas y los técnicos siempre hacemos las visitas nocturnas, por ejemplo, ya verán otros programas, y muchas veces mucha gente nos pregunta que si es el yacimiento más importante de Canarias o de Gran Canaria, y siempre decimos que los yacimientos no hay que establecer jerarquía, que eso es lo peor que puede haber, ¿no? Y menos, yo ahora ya hago la broma, que menos ahora que tenemos un patrimonio de la humanidad, ¿no?, en Tejeda, por Risco Caído y todos los espacios sagrados de montaña. Lo que sí podemos decir que es uno de los yacimientos más destacados, porque es verdad que se ha trabajado mucho en Gran Canaria, y en cambio lo que sí podemos afirmar, sin error aquí, ¿no?, sin temer equivocarnos, es que es el centro patrimonial, yo creo que más relevante de Canarias, lo que es un espacio arqueológico volcado como centro de investigación, de conservación y de difusión. Yo creo que sí que ahí sí que podemos decir que por ahora es el más destacable. Yo les contaba en la presentación, creo recordar, la voy a poner aquí, incluso la había apagado de todo, para no perder el hilo, que quería contarles el marco de actuación en primer lugar, luego contarles lo que son los programas educativos, para hablarles también de algo que no se suele comentar cuando hablamos de educación en museos, que es la evaluación, que yo creo que es fundamental cuando gestionamos dinero público y cuando necesitamos planificar, y quería también detenerme en eso, y luego tenía un pequeño apunte de futuro muy pequeño. En el marco de actuación, pues en realidad les contaba un poquito esto, es decir, ¿qué es Cueva Pintada? Pues un espacio patrimonial que está en torno a ese yacimiento, que es la Cueva Pintada, y el poblado que la rodea. Es decir, eso es, ¿no?, Cueva Pintada, que en realidad el yacimiento declarado BIC como zona arqueológica se llama Cueva Pintada de Galda. Pero es que además ese lugar es un museo de sitio llamado Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada, que es un equipamiento patrimonial. Un equipamiento patrimonial que desde el año 2006 está funcionando y poco a poco va
completando toda esa misión y visión que se estableció con su apertura. Y es algo que yo quería destacarles especialmente cuando hablara de programas educativos. Y es que desde el año 1999-2000 se empezó a elaborar lo que era el plan museológico y el proyecto museográfico. Y a mí me gusta mucho destacar, cuando hablo de educación en museos y de los programas que ofrecemos a todo tipo de público, que el tercer volumen de ese proyecto ya contemplaba cómo iba a ser esas líneas estratégicas de acercamiento a los públicos. Muchas veces, se los puedo asegurar, hay mucho esfuerzo por valorizar equipamientos patrimoniales o espacios patrimoniales que cuando se terminan dicen, bueno, ¿y ahora qué haremos de taller? ¿Qué publicamos primero? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cuando nosotros es cierto que trabajamos desde el principio en esas líneas y es increíble, pero se los tengo que contar, que a veces me da un poco de pudor, pero eso a veces está vinculado a golpes de azar, a trayectorias personales. En la época de Aznar, yo me había trasladado a Cueva Pintada desde La Laguna, ya había terminado la tesis para participar activamente en el proyecto, después de la muerte de Celso Martín de Guzmán, un gran investigador y que fue líder de ese proyecto. Y aquí que Aznar dijo, bueno, ya veremos, y sobre todo la directora del Instituto de Conservación de Bienes Culturales, Isabel Cabrera Cábana. Dijo, no sé yo si este Cueva Pintada vale la pena, nos lo vamos a pensar. Conclusión, el proyecto se paró durante un tiempo y de hecho sufrió un recorte considerable. ¿Qué hice? Pues me fui corriendo a hacer mi curso de cualificación pedagógica que nunca había hecho, es decir, el famoso CAP. Y todo el mundo protesta por hacer el CAP. Y a mí me encantó. Y miren que hice uno de esos de un año entero, 700 horas, un montón de clases. Y yo disfruté. Es verdad que ya había acabado mi tesis, había estado rodeada siempre del mundo de la investigación, pero es verdad que es poner los pies en la tierra, ¿no? Me encantó el profesorado, bueno, de los 11 asignaturas, a lo mejor 2 no me gustaron tanto, pero todo lo que era la orientación educativa, la psicología evolutiva, lo que era las estrategias didácticas para acercarse, ¿no?, al alumnado. Es decir, había toda una serie de materias que a mí me cautivaron y me di cuenta, justo que estábamos empezando a arrancar el proyecto, ¿no?, de museología, que eso tenía que estar, ¿no?, los famosos proyectos educativos de centro, que esos proyectos educativos debían también estar en el proyecto de museo. No que luego se sumara cuando ya el museo estuviera abierto. No, tenía que estar desde el principio. Y yo creo que eso es una fortaleza que a la larga, por eso le digo que es un poco trayectoria personal. Yo formaba parte del equipo y entonces protesté. De hecho, el arquitecto, cuando construyó el aula didáctica, me decía, ahí tienes tu apartamento, ¿no?, tu suite, tu no sé qué. Digo, no me entiendes nada, no es mía. Ese va a ser un espacio importantísimo para la familia, para el público infantil, para los centros educativos, y así ha sido, ¿no? Entonces, que ese proyecto educativo de museo, ¿no?, que así lo llamamos, creo que lo llamamos proyecto educativo de museo, también copiándome del proyecto educativo de centro del instituto, esté ahí desde el año 2003, se notó, ¿no?, con la apertura. La primera publicación de Cueva Pintada fue un cuento infantil, luego la guía, es decir, no fue ninguna memoria sesuda de excavaciones. ¿Me siguen oyendo bien? Bueno, vamos a pasar, por favor, Concha. Muy bien. Aquí ponía yo los nombres de todas las personas que me ayudan a construir esta comunicación, es decir, desde el conservador, a la Mora Irene, la técnica medio de museos, personas que desde otras universidades hacen estudios de públicos, orientación didáctica, es decir, que somos muchos, marco de actuación, vamos a pasar, como le decía, los programas educativos, vamos pasando la evaluación y el futuro. Pasamos. Del marco de actuación, pues bueno, yo les traía, vete pasando, Concha, que fue apuntado en la Cámara Decorada, un yacimiento declarado DIC, como ven es lo que les he ido contando, pasa por favor, pero también no solo una cueva, es este yacimiento arqueológico, ¿no? Esto estamos muy orgullosos porque es la ortofoto que tenemos ya del yacimiento desde el año 2017. Es decir, que hicimos un escaneado, saben que es complicado, ¿no?, conciliar resolución
y precisión. Pero bueno, ahí tenemos la ortofoto del yacimiento. Pasa, por favor. Pero luego también, como les decía, un espacio patrimonial. Un edificio que acoge, que es el museo, el área de recepción, la sala de exposición, pero también los almacenes, porque custodiamos nuestros materiales, y también sala de investigación. Y lo que es muy importante, no solo tenemos el edificio del museo, sino otros dos edificios, que es un laboratorio de arqueología y el famoso apartamento del aula didáctica, que es también un edificio exento. ¿Pasamos? Entonces, desde el año 2006, pues hay que gestionar este espacio patrimonial y es relativamente complejo. Vamos pasando. Yo aquí traigo un esquema, pues mira, no se ve tan mal, incluso mejor. ¿Qué supone la gestión integral? Bueno, aparte de tener en cuenta estas transversales de accesibilidad, estrategias digitales, de igualdad, eficiencia energética, ahí podríamos añadir ahora inclusión. Estamos haciendo de hecho el plan de inclusión del museo ahora. ¿Me oyen si me giro para allá? Sí, sí. Vale, que con las mascarillas estas. Entonces, pues supone en primer lugar gestionar las colecciones. Colecciones que hay que, ¿pasa, Concha? Hay que procurar su conservación, y aquí le pongo 3 imágenes que condensan. Aquí está Vicente Soler, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, arreglando todo lo que es creo que está con el sismógrafo, porque también registramos el fondo sísmico en la cueva, para que no haya problema o detectarlos con las caídas. Patricia restaurando, o también, ¿no?, piezas, hay una moneda, o las estructuras arqueológicas. Pasamos. La investigación fundamental en la cámara decorada. Estas son imágenes que corresponden a algo relativamente sofisticado que hemos hecho, y es que, digamos que es con radiometría. Nos reíamos de González Piquera. José González Piquera es un especialista en teledetección y en análisis de imagen. Entonces lo que hemos hecho es intentar sacar las firmas espectrales para poder traer cámaras de amplio espectro que recojan lo que el ojo no ve. Saben que nosotros vemos un ancho de banda concreto, luego están los infrarrojos, los ultravioletas, es decir, hay muchísimos, ¿no?, anchos que nosotros no somos capaces de ver, y lo que hemos hecho luego es sacar fotografías para intentar ver si vemos algo, ¿no?, que estuvo pintado y que hoy no vemos. Pasamos. Aquí está la cámara decorada con esa burbuja que quería destacar sencillamente por el esfuerzo que supuso, ¿no? El auténtico desafío era cómo conciliar conservación y contemplación, es decir, cómo hacer para que no tuviéramos que hacer una réplica, pero que tampoco le hiciéramos daño, ¿no?, a la cueva, al estar nosotros dentro, con nuestra respiración, la temperatura. Bueno, ¿qué les voy a contar? Somos lo peor que puede haber para la cueva, ¿no? Entonces, esta solución de esta burbuja, pues bueno, es altamente satisfactoria por el momento. Pasa. Y a mí me gusta esta imagen, que fue tomada incluso antes, ¿no?, de que se abriera el museo, porque un colega, me gusta decirlo, presentamos esta solución en un congreso de musealización de yacimientos en Santiago de Compostela, y levantó la mano al final y dice: me encanta esto que han hecho con la burbuja. Dice: en realidad lo de conservación me da lo mismo. A mí lo que me ha gustado es que por fin han metido al visitante en la vitrina para que el pasado lo contemple. Eso yo lo repito mucho porque me pareció una idea que es verdad que es muy evocadora y que tiene mucho sentido, ¿no? Ese juego de alteridades que siempre estamos contemplando, pero a lo mejor, ¿no?, hay algo allá que también nos contempla. Bueno, pasamos. Bueno, dentro de esa gestión integral, la gestión de la infraestructura pasa, Concha, en realidad solo les pongo este ejemplo de lo que supone el cierre perimetral, que es un cierre textil que permite la ventilación del espacio arqueológico, ¿no?, porque si no se producirían condensaciones, lo que supone el mantenimiento. Ahora estamos esperando que salga el concurso porque hay que sustituir ya las telas que dan al sur y al este. Se han cambiado todas las del oeste, que son las que más sufren. La cubierta dentro de poco queríamos cambiar en los almacenes con el compacto, y no va a poder ser porque la cubierta hay que renovarla, impermeabilizarla, y se va a comer toda una buena parte del presupuesto de un año y de dos también. Es decir, que la gestión de la infraestructura en sí también es muy compleja. Pasamos, no les voy a poner nada más de eso. Los recursos humanos, pasa, hoy es el día en contra de la violencia de género, pero es verdad que esto
me gusta poner esta imagen, aunque parecen todos muy morenos, no están tan morenos, el proyector, porque somos muchas mujeres trabajando en el museo, ¿no? Entonces, en un mes de marzo hicimos fotos de todo y alguien dice, pero ahí no trabaja ningún hombre, digo, sí, algunos. Entonces, siempre pongo como ejemplo de recursos humanos a la izquierda Saulo, que forma parte del equipo de didáctica, el conservador José Ignacio Sáenz y Raúl, que es el único, ¿no?, varón entre el grupo de guías o intérpretes de atención al público. Me gustaría decirles también que en realidad en Cueva Pintada somos 5 personas de Cabildo, es decir, el equipamiento, la titularidad del Gobierno de Canarias, de todo el espacio arqueológico, y lo gestiona el Cabildo. Y de Cabildo somos 5 personas. La vigilante ordenanza, una técnica medio de museos que hace todo lo relativo a los públicos, educación, control de calidades, turismo, comunicación, mucho. Luego una restauradora, que fue la última en incorporarse, y luego 2 conservadores, José Ignacio Sáenz y yo como conservadora, que además ahora soy directora, antes era al revés, ¿no? Y luego, ¿qué es lo que hacemos? Pues un sistema de gestión mixto, ¿no? Seguridad, limpieza dependen del Cabildo centrales, luego nosotros sí que gestionamos los contratos de didáctica con unos perfiles específicos, de atención al público con perfiles específicos, de mantenimiento audiovisual, la tienda, la gestión de entrada, es decir, así llegamos hasta 30 personas trabajando en el museo. ¿Pasamos? Luego la gestión de público, ya me voy acercando al tema que nos ocupa. Y cuando me pase mucho me hacen una señal y yo voy pasando y ya estaría acabando. La gestión de público en realidad comprende 3 aspectos para nosotros muy importantes. Por un lado, diseñar lo que conocemos como los programas. Que un programa, les digo yo, que va desde la visita hasta preparar una publicación, hasta hacer un taller familiar o un curso con los mejores especialistas. Esos son programas. Luego, los estudios de público. Los estudios de público es lo que decía la evaluación, que para nosotros es un elemento clave para conocer cómo vamos funcionando. Y por último, es verdad que está todo el tema en relación a los públicos de promociones, de comunicación, de relación con los medios, con, digamos, cómo se generan las noticias. Hay parte que gestionamos nosotros y otro desde el Departamento de Comunicación del Cabildo, ¿no?, de la Consejería de Cultura. ¿Pasamos? Bien. Desde la apertura y hasta el 2019 han pasado, ya lo hemos superado, porque ya hemos, con pandemia y todo, ya hemos superado los 800.000 visitantes, lo cual no está mal para un municipio que tiene pues en torno a 23.000 y que en el centro histórico son 10.000, ¿no? Es decir, que bueno, que hemos logrado atraer hasta Galda, ¿no?, en el norte de Gran Canaria, pues un buen número de visitantes. ¿Pasamos? En relación, les quería comentar un poco, en relación al número de visitantes, los porcentajes, es verdad que seguimos manteniendo un porcentaje muy importante de Gran Canaria y Gran Canaria. Y no por los centros educativos especialmente, sino porque es verdad que es un centro que atrae mucho al público local. Ahora además todos los domingos es gratuito, antes solo era el primer fin de semana del mes, y está siempre lleno, se agotan las entradas, porque dentro de lo que es el sistema de gestión pues hay un número completo de entradas al día. Y eso la verdad es que nos satisface mucho, porque es como que hay personas que repiten, que vuelven, que si viene alguien lo quieren llevar al museo, y en esos estudios de público hay una razón importante por la que vienen. Yo pensaba que contestarían porque me gusta la arqueología, porque me gusta la historia, porque soy de Galda, pero muchas veces ponen porque soy canario, porque soy canaria. Es decir, que consideran que visitar Cueva Pintada es casi como algo que tienes que hacer, ¿no?, que va dentro de tu ADN, ¿no?, dentro de tu identidad y tu memoria, pues conocer ese espacio. Luego extranjeros han subido mucho, porque nosotros no somos un centro de turoperadores, porque el turoperador quiere llegar rápido y entrar mucha gente. Ni se puede hacer rápido, ni puede entrar mucha gente de golpe. Con lo cual, ha ido subiendo ese turismo que a todas y todos nos gusta. ¿Qué turismo es? Pues el familiar, el de pareja, personas que se alojan en casas rurales, personas que alquilan un coche, que quieren descubrir las islas, que quieren descubrir la singularidad, vivir experiencia, comer en los restaurantes y no venir con el todo incluido. Pues de eso poco a poco va subiendo mucho. Y luego del resto de las islas, claro. Y luego, como ven, de centros educativos estamos en torno a un 20%, porque está muy tasado. De infantil, ya lo veremos, siempre hemos dicho que no nos interesa tanto la cantidad como la calidad. Entonces, desde que abrimos,
Y la verdad es que como tuvimos un director gerente al principio, digo, me va a decir que no, pero desde que abrimos infantil y primaria se atiende a un grupo durante 2 horas y ese grupo se divide en 2, es decir, la ratio de visita siempre va a ir con un monitor o monitora 12, 13 niños y niñas, nunca más. Eso hace que no atiendas mucho a lo largo del día, pero claro, la calidad de la visita sí que se mejora considerablemente. Bien. Y luego, bueno, colectivos sociales entendemos ahí asociaciones, agrupaciones, ¿no?, de vecinos que vienen muchos de los ayuntamientos y el bien. Pasamos. Luego, dentro de todo ese grupo, ¿no?, de que veíamos, pues 196.000 pues son personas de la comunidad escolar, no solo alumnado, sino también profesorado. Pasamos. Y luego, como ven, los grupos de edad que tenemos, pero bueno, esto tampoco pasamos. Dentro de los programas, vamos a hablar de qué consideramos nosotros programas públicos. ¿Vamos, por favor? Bueno, pues los programas públicos les voy a poner algunos ejemplos. Para nosotros todo lo que es educación es realmente cuando entran directamente concernidos los centros educativos. Porque es verdad que aquí siempre hay un componente educativo, pero en realidad no entran dentro de la educación reglada, con lo cual para nosotros todo lo que son talleres para público infantil y familiar, representaciones de títeres, talleres, y esta la pongo que ya la tenemos gastada, este niño debe ser ya muy grande porque ya tiene como 7 años la foto, pero fue el momento en que notamos un cambio en la aparición de padres en los talleres. Es verdad que las madres suelen ser las que organizan, digamos que son las mujeres las que deciden cuando vienen a los programas y todo esto, pero es verdad que la incorporación de padres o abuelos a los programas familiares ha sido espectacular, ¿no? Con lo cual es verdad que nos complace mucho, porque refleja, ¿no?, un cambio en la sociedad. Seguimos, por favor. Luego, ahí no tenemos mucho tiempo de hablar, pero hay algo que también nos interesa mucho en los programas públicos, y es que la cultura, ¿no?, el que hace danza va a ver a sus colegas de compañías de danza, el teatro lo mismo. Y lo que queremos a veces es romper, ¿no?, esa dinámica e invitamos a creadores, creadoras que vengan al museo para inspirarse, y les pongo el ejemplo de la arqueotrilogía que hicimos con David Pantaleón, un director de cine que hizo 3 cortometrajes, y la verdad es que, como siempre, lo llamamos pensando que nos iba a sorprender, pero nunca pensamos que tanto. La pieza fundamental de esa arqueotrilogía, que es el becerro pintado, no es ni una sola imagen de cueva pintada, es una reflexión sobre el patrimonio, sobre el becerro de oro, sobre si el patrimonio se convierte en la sociedad actual en el nuevo becerro de oro, ¿no?, al que adoramos para no mirar otras cosas. Es decir, que hay una reflexión también muy crítica en esa arqueotrilogía que está disponible, por lo menos la pieza, la cápsula y arqueología, que son las otras 2 piezas, están disponibles en nuestra web, también en YouTube. Y bueno, igual que con esto, pues con danza, con teatro, con música, seguimos. Luego todo el tema de la integración, para mí esta fue la foto, puse foto Gustavo Martín, porque esta para mí fue la foto del año 2018, fue el primer taller inclusivo. Muchas personas traen a colectivos, ¿no?, con actividades que en realidad son integradoras, que es el primer paso que tenemos que dar, ¿no?, la integración de todas esas personas que les resulta muy difícil a veces acceder a la cultura. Hay que poner toda una serie de herramientas a su disposición para que puedan hacerlo. Entonces esto fue una actividad concebida para familias, pero también con un trabajo muy importante para familias sordas, ¿no? No solo familias sordas, para familias, y además había familias con integrantes que tenían sordera. Entonces, aquí la verdad es que este niño a mí me encanta porque es que no hacía caso a nadie, ni a nada, estaba a su bola. Y fue a aparecer Arminda, que es un títere, ya le hablaremos de eso, y se quedó prendado y fue como un cambio radical, ¿no? Y entonces son esos momentos en que tú dices, lo que hacemos a veces es verdad que te da como un respiro, ¿no?, tanto esfuerzo, porque es verdad que Arminda habló con lenguaje de signos, tenía una intérprete detrás que movía las manos, con lo cual parecía que Arminda le estaba hablando en lengua de signos, ¿no? Entonces fue un momento importante y me gusta ponerlo. Otra, por favor. Y luego jornadas muy sesudas también para público general, donde vienen a oír pues expertos y expertas que vienen de fuera, ¿no? En este caso
por ejemplo, la izquierda, los nuevos paisajes culturales canarios en la transición a la modernidad, la derecha Iñaki en una sesión de un seminario de ciudades superpuestas en Gáldar, organizada con el aula Celso Martínez Guzmán, en fin, también esas actividades encuentran hueco. Seguimos. Y aquí llegó la pandemia, y bueno, voy a poner, ¿qué me pongo para marcar la pandemia? Con este blanco, y hemos seguido con los programas públicos haciendo un enorme esfuerzo, ¿no? Volvimos a abrir, se quedó la pandemia trabada, a ver, hicimos un enorme esfuerzo, estuvimos confinadas, llegó la desescalada y abrimos de nuevo al público el 23 de junio. Y hasta el 26 de julio, que es el aniversario del museo, no hicimos una actividad diferente a la visita con estas nuevas normas, ¿no? Con mascarilla, distancia, vete pasando con... Y esta es una visita infantil que recuperamos, infantil y familiar, en la que Arminda y los títeres son protagonistas. Hay todo un guión que hemos diseñado y que van explicando el yacimiento. Aquí también vino un niño que tenía sordera, ¿sí? Y entonces al final además estamos potenciando actividades al aire libre, ¿no? Y esta fue una nueva línea de trabajo. El día 13 tenemos lo que sigue, que es un concierto para familias, es decir, con temas infantiles, ¿no? Con temáticas vinculadas al mundo prehispánico, pero en el que aquí tenemos a Rebeca Mora, Nelida Saavedra, grupos están componiendo, y ahora el día 13 de diciembre tenemos, aquí se tocaron 3 temas, a ver qué tal, funcionaron muy bien, y ahora Aristides Moreno también se ha incorporado al equipo con una composición, y para que nos dé un poquito de tirón, ¿no? Aristides, que es galdense además, y así pues, a ver qué tal sale. Yo estoy muy ilusionada con este proyecto, a ver si grabamos para el año que viene. Seguimos. Luego también empezamos con las visitas nocturnas, que se han acortado, ¿pasa? Porque antes hacíamos, vamos a seguir, hacíamos 3 visitas con 32 visitas con 35 personas, ahora hacemos 3 visitas con 15, en una misma convocatoria. ¿Pasa? Siempre es con música, y aquí la música pues se concentra en vez de en 2 lugares, en uno solo. Pasamos, se contempla la cueva, se visita, y con la nueva iluminación que tenemos, también visitas familiares, con talleres, en donde aquí pues vienen a visitar la cueva y salen al yacimiento. Vamos a seguir, que ven sus vídeos, seguimos. Me hace gracia. Yo la verdad es que quiero felicitar, no sé en qué aspecto les toca, a la comunidad educativa y a las familias, porque es verdad que los niños y niñas que están viniendo es que van directos a lavarse las manos, no se quitan las mascarillas si tienen que llevarlas por edad, es increíble. Seguimos, lo veremos en otra visita, seguimos, y bueno, seguimos, son imágenes en que hacen toda una serie. Esta era por el Día Europeo del Arte Rupestre, el día 9 de octubre, pues el día 10 se hizo esta actividad, seguimos. Y luego también la última que hemos potenciado mucho, que teníamos un presupuesto, pero como todo cambió, le inyectamos un poco más de dinero, es la nueva representación de títeres que se llama Arminda y el ataque del corsario, basado en el cuento de Alexis Ravelo, que le trajo un ejemplar para que esté en la asociación, y que han hecho un trabajo estupendo 2RC Teatro, Rafael Rodríguez, y aquí están con los cangrejillos cantando, y se nota cuando uno puede invertir un poco más. Hay una música original, canciones, ensayos, y es un auténtico espectáculo que yo creo que se va a poder mover como espectáculo por las islas, ¿no? Como espectáculo infantil. Seguimos. Y claro, lo que estamos haciendo es hacer mucho al aire libre. Otra, por favor. Muchas cosas al aire libre. Vamos a seguir. Otro programa, que esto fue el viernes pasado, es el Entrevitrina, que este es un formato que siempre habíamos hecho para 12 personas. Siempre se concibió así. 2 pases con 12 personas en sala, intentando, también lo hacemos los técnicos, intentando contar lo que no se suele contar. Sacamos piezas que no están habitualmente exhibidas, y buscamos relación entre las vitrinas. Pasamos a otra. Aquí está Patricia, que ese día quiso hablar de los rostros de los ídolos, ¿no? De los retratos. ¿Pasa? Sentamos a la gente en la sala y estamos allí, no mucho tiempo, 25 minutos más o menos, pasamos. Y entonces pues ese ha sido otro de los programas. Vamos con la educación, con los programas educativos. Ustedes me marcan el tiempo. Vamos. Bueno,
Vamos a seguir, bueno, sigue. Otra. Bueno, ¿por qué más planificamos en materia de educación? Aquí hay un pequeño meeting, digamos. Dale, Concha. Bueno, en la ley del 99, en la definición de los museos, solo les destaco que era una definición que la verdad es que ya está superada, ahora la veremos. Siempre se habla de los fines de estudio, ¿no? Educación y contemplación. Es decir, la educación en los museos es un mandato legislativo que no tiene más, ¿eh? Pero además puede ser también una convicción, ¿no? Que es lo que yo creo que le da esa calidad. Pasamos. A mí me gustaba mucho comparar siempre esa ley nuestra del 99 con la catalana. ¿Por qué? Porque es verdad que hablaba de algo que ahora la nueva ley tampoco recoge, y es el goce intelectual y estético, ¿no? Y ese espacio para la participación cultural, lúdica y científica de la ciudadanía. Ahí ya en lo de ciudadanos se nos queda con el lenguaje inclusivo, pero bueno, decir que ese aspecto de disfrutar, ¿no? Cuando vas a un museo hay que reivindicarlo, ¿no? Me parece que va solo a aprender, que parece que es como una obligación, ¿no? Pero podemos ir a disfrutar, que no es poco, pasar un buen ratito e irte. Si has aprendido un poco, bien, si no, pues tampoco pasa nada. Yo creo que no hay que ser tampoco excesivamente ambiciosas en esto. Pasamos, y nuestra nueva ley es verdad que habla, yo creo que se ha quedado un poco fría, ¿no? Son espacios, ¿no? Instituciones accesibles, inclusivas, interculturales, sostenibles al servicio de la sociedad y su desarrollo, ¿no? Reúnen, conservan, ordenan, documentan, investigan, difunden, exhiben, estética y didáctica. Es decir, que hay ahí, yo creo que con esto no hay ni un solo museo en Canarias. Hay un gran debate en el ICOM, en el Organismo Internacional de Museos, porque están queriendo poner definiciones de museo tan abiertas y que incluyan todos estos aspectos que al final dicen, pero es que no hay nadie que lo pueda cumplir. Es que nosotros realmente podemos decir que somos interculturales y sostenibles por mucho que aspiremos a ello. Es decir, que yo creo que ahorita deberíamos ser menos ambiciosos, ¿no? En fin, yo creo que podríamos poner que aspiran a, que sería ya un matiz. Bueno, seguimos. Y esto es lo que les contaba al principio, ¿desde cuándo se plantea esa propuesta educativa? ¿Pasamos? Pues desde que se abrió el museo, con esa imagen evocadora del primer audiovisual, en el que pusimos, ¿no?, rostro, voz, gestualidad a la sociedad indígena. Yo creo que fue el gran desafío de Cueva Pintada, fue representar, ¿no?, esa sociedad. Y de hecho, cuando hacíamos la evaluación, los audiovisuales estaban tan bien puntuados, a veces incluso más que la Cueva Pintada, ella misma. Hombre, no es que la Cueva Pintada la puntuaran con un 5, los audiovisuales con un 10, pero si una estaba en el 9, la otra en un 9,2, ¿no? Entonces, yo lo entendía, porque es cierto que, aparte del audiovisual en 3D, que impacta, ahora lo estamos viendo en 2D, claro, es verdad que se ponía rostro, ¿no?, a esas personas, ¿no? Y ahí la museología y la museografía, que es como la semántica, que es lo que se persigue, y cómo lo cuenta, pues jugó un papel muy importante. ¿Seguimos? ¿Voy muy rápido? No es bien. Vale, seguimos. Entonces, cuando empezamos a concebir programas educativos, ¿quién concibe esos programas? En arqueología, ustedes saben seguramente, y en todas las disciplinas, que ahora se habla todo el tiempo de equipos transdisciplinares, ¿no? Y no hay arqueólogo o arqueóloga que se precie que no diga, no, es que yo tengo quien me estudia las semillas, quien me estudia la fauna, los restos de peces, quien me hace la micromorfología, quien me hace la datación, y todo el mundo está muy orgulloso de trabajar en equipo interdisciplinario. Cuando hablamos de transmisión y difusión, no tanto. Normalmente son arqueólogas y arqueólogas los que hacen los textos, los que deciden que se cuenta, cómo, cuándo, y además hacen la visita. Y yo debo reconocer que desde el principio yo ahí soy súper militante. Creo que hay perfiles idóneos para desarrollar ese trabajo, y que es casi como un inclusismo profesional, si me apuro. Otra cosa es que te guste, que lo hagas más o menos bien. A mí me encanta hacer las visitas por la noche, pero hay equipos de didáctica, con maestras, con un pedagogo, que trabajan. Entonces, ¿quiénes conciben esos programas? Pues conservadores y expertos en la materia, faltaría más,
pero es que hay profesionales de la museología, responsables de planificar, de diseñar ese tipo de lenguaje museográfico, y luego especialistas en didácticas específicas y profesionales de la comunicación y la información. ¿Seguimos? Y luego, además, se conciben, ¿y quiénes los articulan y los van desarrollando? Pues el personal del Cabildo, por ejemplo yo misma, mi compañera Macarena Reyes, personal vinculado a las empresas, Saulo, Rebeca, Nélida, que muchas veces se reivindica que deberían ser funcionarios, por ejemplo, ellos no quieren, porque Saulo y Rebeca son músicos y les encanta trabajar 5 horas para tener tiempo para dedicarse a la música. Entonces, a veces no caemos en que no todo el mundo quiere ser funcionario. Luego, equipo de investigación también de la universidad y profesorado de centro docente, que son los cómplices a la hora de desarrollar programas, de testarlos, de evaluarlos antes de sacarlos a oferta pública. ¿Seguimos? ¿Quién los demanda? Pues, ¿seguimos? Pues, visitas escolares. Es verdad que este gráfico es antiguo, intenté recuperar de otro PowerPoint, no lo encontré, que lo tenía más actualizado. Pero bueno, de centros de visitas escolares pues hemos tenido un buen número y ahora sigue creciendo hasta la llegada de la pandemia. ¿Seguimos? Y sobre todo en la media anual, si aquí tenemos digamos la media anual y el 2016, quería destacarles, fíjense que el mes 8 y 9 normalmente no debería haber escolares, pero fue un año excepcional porque vinieron un montón de talleres de verano, de campamentos de verano, y teníamos la exposición de Altamira. Y como era tan potente y se iba a quitar, empezaron a pedir visitas desde septiembre, que es poco habitual. ¿Seguimos? Bueno, casi todos son de primaria, los que demandan, vienen muchas personas de infantil, secundaria, y otros que son sobre todo de educación de adultos, o bueno, aquí no se ve. Bueno, seguimos, marco de actuación, programa. ¿Qué es lo que tenemos en programas educativos? Pues una serie de programas base, ¿no? Seguimos, ¿qué es el programa base? Pues el programa base, seguimos, y también hay programas de profundización, vamos a los básicos, seguimos, claro, no voy yo con el PowerPoint rapidísimo. Son las visitas, la visita estándar, de infantil, que nunca pasa por el museo, que llegan hasta aula para dar la bienvenida, seguimos, y que luego, como les comentaba, se dividen en 2 grupos. Unos van a la cuadra pintada, otros se van a la recreación de las casas, seguimos. Aquí está Saulo, desde hace unos añitos, ¿no? Y grupos de este tamaño siempre, seguimos. Luego en educación secundaria, pues también la visita que sí incluye el museo, ¿no? La visita de secundaria se incluye el museo, seguimos. Pero luego lo más interesante son los programas de profundización. ¿Qué llamamos programas? Pues cuando ofertamos programas que están destinados a profesorado que no quiere hacer solo la visita, sino que quiere algo más. Entonces, nosotros estamos especialmente orgullosos, como en el año 2013 empezamos a excavar de nuevo, pues tenemos un programa que se llama La arqueología en cuadra pintada, de la excavación a la vitrina. Y es que en el yacimiento, y durante ese periodo, y luego lo simulamos, podemos seguir la trayectoria de un objeto desde que lo encuentras en la tierra, ¿no? Hasta, vamos pasando, hasta que la llevas al laboratorio de arqueología, la empiezas a clasificar, las limpias, las lavas, ¿no? Y luego la llevas a los almacenes y luego les explicas cómo solo unas pocas piezas, en muchos casos después de un proceso de restauración, que también les explicamos, llegan a la vitrina, ¿no? Y ahí es verdad que hablamos y hacemos un poquito, y yo creo que es un tema que gusta también, hablar de la vida, ¿no?, social de los objetos, ¿no? Cómo un objeto puede ser concebido para contener leche y al final acaba en una vitrina hablando del pasado, ¿no? Es decir, ese tránsito, ¿no? Y cómo ha sido, ¿no? Contenía leche, luego se rompió, no sabemos cuál fue su vida, se fragmentó, estuvo enterrado, alguien lo desenterró, luego otra persona lo recompuso, lo pegó, se fue a un almacén y de repente dice alguien, pues este está bien para ponerlo en la vitrina porque es un tipo que no tenemos. Y llega y va a haber gente del otro lado mirándolo, ¿no? Y les preguntamos que qué es más difícil, si contener leche o hablar del pasado, y les decimos que claro, es mucho más difícil para una pieza transformarse, ¿no?, en mediadora entre las personas del pasado y las del presente,
y sobre todo que las sometemos a todo tipo de interrogatorios, ¿no? De analítica, de dibujos, de fotografías, para que nos den y estrujarle toda la información, aunque haya mucho, ¿no? Que no podremos nunca desentrañar. ¿Seguimos? Luego, pues hay talleres, sobre todo para también la atención a la diversidad funcional, que es un camino que, como les decía, ahora estamos preparando el plan de inclusión del Museo del Parque Arqueológico Cueva Pintada, porque tenemos muchas acciones aisladas y ya era el momento de recopilar y pensar. Es imposible atender a toda la diversidad de público. Entonces, hay que reflexionar sobre qué, ¿no?, ámbitos queremos trabajar, y si alguien viene y nos solicita, por supuesto, pero es verdad que llega un momento que tienes que escoger. ¿Seguimos? Luego, el campus de arqueología, que es un programa educativo para personal universitaria, que surgió en el año 2015 y que trata de realmente una escuela del campus, de excavar, aprender a excavar. Yo no sabría excavar ahora, porque claro, ahora son todos métodos muy sofisticados. Yo era de la plomada, papel y metralla, dibujar. Ahora me ponen con los QGIS y no sé cuánto, todo lo que hay que hacer. Y hombre, sé los rudimentos porque soy la directora de la campaña, pero como son los técnicos los que dirigen al final directamente el terreno, y entonces las mañanas son de trabajo de campo y las tardes pues tanto de laboratorio como de seminarios específicos. Aquí vemos a Pablo Castellano, especialista en fauna, que ha estado trabajando también por Villaverde, y entonces intentando explicar pues cómo se estudia la fauna. En este caso luego se habla de semillas, microfauna, de todo. ¿Seguimos? O se recorre la isla. Este campus lo que tiene interesante es que está abierto a todas las universidades, y aunque solo son 12, 14, nunca más, se hace un proceso de selección bastante estricto por calificación, dejando 2 para Las Palmas, siempre 2 plazas, 2 para la Universidad de Castilla-La Mancha, porque ahí está Jorge Rubia, también codirector de las excavaciones, y el resto pues vienen de Sevilla, Barcelona, Madrid, Galicia, Cantabria. Entonces se va difundiendo un poco la peculiaridad de nuestra arqueología. Entonces por eso siempre hacemos salidas de campo, y esta es una foto espectacular de Gustavo Martín en Alcusa, ¿no?, antes de que fuera declarado Patrimonio de la Humanidad. ¿Seguimos? Bueno, esta es una de las fotos de la campaña. ¿Seguimos? Y luego hay programas específicos que a veces nos caen un poco del cielo, fruto de un convenio, de una colaboración permanente con la Universidad Autónoma de Madrid, con Miquel Asensio. Un día nos dice: vamos a montar un programa de aprendizaje profundo de la historia. Ya está viendo una visita, un itinerario, vamos a montar algo más profundo. Y así surgió el ir a Cueva Pintada, vamos, que supone pasar toda una mañana en Cueva Pintada, ¿no? Aquí está Miquel. Pudimos acondicionar un espacio con sofá, con mesas altas, con iPads, gracias a ese convenio de colaboración. Y vamos a seguir pasando, después de una primera fase con una evaluación previa, se pasa después al yacimiento, y lo que hacemos no es crear una app, sino justamente enseñar a aprender a utilizar las funciones básicas, es decir, correo electrónico, fotografía, notas de voz, dibujo, para crear un dossier. Porque a veces, aunque nos parezca mentira, todo va tan rápido con el Instagram, con el TikTok ahora y con no sé qué, que al final le dice: oye, ¿puedes hacer una nota de voz, una foto y una descripción, y te la mandas al correo electrónico y te haces un trabajo? Y se quedan así como diciendo: ¿y eso cómo lo hago?, ¿no? Algo que parece que a través de un correo electrónico puede ser sencillo, pues no lo es tanto, ¿no? ¿Seguimos? Y de eso se trata, ¿no? Tanto en el museo como en el yacimiento se forman equipos. Bueno, está curioso este programa. ¿Seguimos? Luego a mí me gusta hablar de Cueva Pintada como el espacio Cueva Pintada, es decir, dejarle el espacio a los centros docentes. Aquí tenemos a Diego Higuera, que viene siempre. Este año está muy enfadado porque la vicedirectora no lo dejó venir, que viene con sus alumnados de cerámica o de dibujo y nos dice: podemos entrar un ratito antes. Y la verdad es que no me gusta mucho hacerlo, pero en su caso, que viene son pocos, a las 9:30 ya están, a las 9:30 de la mañana, que el museo abre a las 10, ya están tirados, como ven, en la sala de exposición dibujando, ¿no? Entonces eso es un privilegio, poder ponerlo al servicio del profesorado, ¿no? Yo siempre me acuerdo, la primera, fui tarde yo a Londres,
Ya había, cuando probé la oposición, tenía 40 y tantos años, no había ido nunca. Y me acuerdo que me impresionó en las famosas galerías, ¿no?, londinenses, del British, la gente en el suelo, ¿no?, dibujando, estudiando, leyendo libros, viendo las piezas. Y es como la apropiación del público de los espacios. Eso se le ocurre hacerlo aquí en el Prado, y el ordenanza te hace levantar y te echa, ¿no? También eran galerías inmensas, ¿no? Pero bueno, me recuerdo siempre que fue algo que me llamó la atención, y bueno, ellos lo pueden hacer. ¿Seguimos? O que, por ejemplo, el Seid Benyamin te diga que ha preparado una representación que le encantaría hacerla en Galdar, ¿no?, en las casas. Pues allí que se van y que la hacen. Faltaría más. ¿Seguimos? O el Franchi Roca, que que también tenía un proyecto de educación patrimonial para rodar ellos audiovisuales sobre el mundo indígena. Entonces nos piden si les podemos dejar rodar. Es decir, son proyectos de ellos, donde nosotros a veces ni intervenimos. Es más, a veces vemos cosas en los guiones que no decimos nada, pero los podríamos haber asesorado un poco más, a lo mejor en los conocimientos que ya se tienen, pero bueno, son sus proyectos y los ruedan y luego ya se van, están un día o dos y ya está. Seguimos. Los recursos disponibles, maletas didácticas de material prehispánico y también colonial. No olvidemos que la gran, ¿no?, fortaleza del museo también es todo ese material colonial, todo ese mundo de los siglos XV y XVI tan importante. Seguimos. Luego Arminda, que ha sido, digamos que desde, se los cuento un poco. Yo me fui, cuando empecé con esto de la didáctica, que les decía que me enganché totalmente, me fui a Barcelona, porque allí se trabajaba muy bien. Ahora me dicen ellos, ya no somos lo que era, pero siguen trabajando bien. Y en el Museo Marítimo, que es un establecimiento impresionante, se los recomiendo, si no han ido, Mireia Mayola preparaba maletas didácticas y una de ellas tenía unas marionetitas de mano con un cuentito, La Nora y el Martí, que todavía tú entras, La Nora y el Martí, y los encuentras, ¿no?, como opción didáctica. Y yo pensé, pues eso lo podríamos hacer con Arminda, ¿no?, hacer una marionetita y hacer historia con un niño castellano. Y la suerte que luego la directora general de Cultura, en aquel momento se lo conté, Rosa María Quintana, me dijo, habla con Dolores Campos Herrero e intenta hacer un cuento, en lugar de hacer una historia tú tal, vamos a hacer un cuento. Y ese cuento se editó. Y luego dijimos, ¿y si hacemos los títeres? Y yo había hecho el CSP con Rafael Rodríguez, que ese año fue Premio Nacional de Dirección Joven de Teatro. Le dije, ¿tú me dirigirías una obra? ¿Quién puede hacer esos títeres? Esto, María Mayoral, y entre títeres. Y entonces es un proyecto que ha ido creciendo, creciendo, y que no paran de crecer siempre en una buena dirección, ¿no? Y la última obra, de verdad que si viene por aquí, por Fuerteventura, no se la pierdan, porque la verdad que es espectacular. Entonces, Arminda es fundamental en nuestra trayectoria. ¿Seguimos? Este fue el número 1. Luego también historias para, digamos, no tan jóvenes. Estas son las biografías imaginadas, que hay un volumen escrito por Javier Velasco. Seguimos. Que tiene este tipo de imágenes donde la fotografía juega un papel creativa, juega un papel importante, con fotos de Teresa Correa en este caso. Seguimos. Luego, la importancia de celebrar los Días Internacionales del Museo como centro educativo. Normalmente salimos a la calle, pero aquí llovió tanto que tuvimos que venir corriendo, vamos a la Plaza de Galta, tuvimos que venir corriendo y ponernos en la terraza del museo esa foto. ¿Seguimos? Bien, seguimos. La evaluación. ¿Por qué evaluar? Esto lo vemos rápido porque ya les he hablado. Yo creo que para conocer al público. Porque tenemos que conocer a los públicos. Perdone. Adiós. Que lo conocía, que él conoce mucho con la pintada. Nos ayudó al principio. Pues para conocer a los públicos, pero no de forma intuitiva. Hay mucha gente que dice, yo que sé quién me viene al museo, ¿no? El público se fue contentísimo. Bueno, esa es tu percepción, pero ¿es real o no? ¿Seguimos? Luego, para segmentar los públicos, es decir, tenéis que conocer al público, es decir, vienen mayoritariamente parejas, entre los 35 y los 60. Vienen también, es decir, de procedencia diversas y hasta establecer comas. ¿Cuáles? Pero establecer la funcionalidad de esos grupos es, por ejemplo, cuando te viene una familia, tienes ahí 4 perfiles distintos, a lo mejor unos universitarios, otros no, unos son pequeños, otros mayores, es decir, que hay una gran variedad. ¿Y cómo funcionan, ¿no?, esos grupos que te vienen? Las parejas, la familia, los grupos de amistades,
Todo eso hay que conocerlo, ¿seguimos? Luego, para valorar esa calidad percibida por el público, seguimos. Y luego, esto es algo muy importante. A nosotros nos bastó durante un tiempo que la gente se fuera muy contenta y se sigue yendo contenta, ¿no? En general. Ahora acaban de llegar los resultados de público que hicimos en verano y me dice Miquel que ha bajado un poco, es muy alta, pero que ha bajado un poco. Dice, pero eso tranquila porque tiene que ver con un estado de ánimo general. Cuando la gente está bien, feliz, en vacaciones, juega bien, cuando uno está tirando a lo bajo, tiende a bajar. Dice, bueno, ha bajado un pelín para la norma. Entonces, eso ya, que se vayan satisfechos de la visita, que les haya gustado la intervención, todo está muy bien. Pero además han comprendido lo que hemos contado. Porque muchas personas no se plantean eso, ¿no? En sus instituciones, y yo creo que es clave. ¿Seguimos? Entonces, esa comprensión es clave sobre todo para defender tus actuaciones futuras, ¿no? Y para afianzar lo que tú haces en la gestión. ¿Seguimos? ¿Y por qué? Porque la innovación siempre, cuando quieres cambiar, tienes que controlar si eso es eficaz o no, especialmente si mueve dinero público. ¿Seguimos? Y sobre todo, pues eso, porque evaluar nos ayuda a planificar, ¿no? Estratégicamente todas las nuevas actividades y cómo comunicar esas actividades. A ver, esto a veces es complicado y esa es más la voluntad y a veces no siempre lo logra, pero está ahí, ¿no? Ese objetivo. Entonces, dentro de esa evaluación, que es lo que le voy a contar ahora, lo pasamos rápido, hay un montón de instrumentos para evaluar. Y entonces está desde el autocuestionario que pasas al final, pero tengo unas imágenes de un proyecto de I+D para evaluar, que era con manditos a distancia, como en los concursos y estas cosas. Entonces, se pone a la gente sentada en la terraza al final, se pasa es decir, es lo mismo que está en el papel, pero puesta en un PowerPoint. Y cómo cambia la actitud a la hora de hacerlo, ¿no? Como los chiquillos se entusiasman, ¿no? Entonces, tú vas contestando las preguntas y es como un sistema interactivo que te permite reforzar, mirar, y la verdad que, vamos a pasar, este Lazo de Luz al Sur, que era un proyecto de investigación, seguimos, y entonces, ven, este era los manditos a distancia, esto hace tiempo que no lo hacemos, seguimos, ven, y entonces se pasan una serie de preguntas y se va contestando, seguimos, y por ejemplo se le ponía en el PowerPoint esto, que contestaran, y le he puesto un ejemplo, ¿no? Hay preguntas de muchos tipos, y esta era una de las facilitas, ¿no? Una de estas fuentes no se relaciona con las Canarias prehispánicas, ¿no? Entonces, ¿cuál? Pasa, y casi todo el mundo señala que la vaca no estaba, ¿no? Es decir, había cebada, había cabrita y había higo, pero es decir, que queda bastante reforzado ese mensaje. ¿Seguimos? Pero, por ejemplo, esta, que es ese eje cronológico, ¿no? Que acaban de ver, esto al final, acaban de ver el museo, han visto un audiovisual donde sale Isabel la Católica, donde salen los caballeros castellanos, ¿no? Donde se habla del toledano. Bien. Cuando pregunta a cuándo las siguientes épocas se acerca más Cueva Pintada cronológicamente, pasamos, fue Altamira. Perdón, pero era Altamira. Eso ha sido una cruz para mí enorme y se sigue produciendo. Es cueva y está pintada. Altamira, no tiene más. Y da lo mismo que digas que Altamira se pintó las primeras pinturas hace 36.000 años, los caballos fueron hace 20.000, luego los bisontes hace 15.000 y la cueva a lo mejor hace 700. Entonces, bueno, hemos modificado de hecho la sala y ahora el índice de personas que lo vinculan a Altamira ha descendido un 30%, que no está nada mal, porque hemos puesto toda una serie de paneles hablando sobre todo vinculando bisontes de Altamira, el neolítico, que tampoco somos neolíticos, Egipto, que tampoco somos Egipto, es decir, que hay que ir subiendo para al final ver que eres contemporáneo de la Catedral de Córdoba, y ya está, no tiene más, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hablar? Hablar en vez de en el siglo VI, en el siglo VII y los otros hace 20.000 años, entonces hablamos de que Altamira, los bisontes de Altamira se pintaron hace 15.000 años y la cueva pintada, ¿no? Pues las primeras personas que vinieron acá a vivir fue hace 1200, en vez de decir, y luego pasar directamente al siglo VII después de Cristo, ¿no? Que son como medidas distintas. Bueno, lo vamos a ir viendo. Seguimos.
Y bueno, esto pues motiva, fomenta la discusión, es más agradable de hacer. ¿Seguimos? Y bueno, llegó la pandemia, ¿y qué ha pasado? Pues que empezamos a tener hace 2 semanas los primeros grupos venidos de Galdar, una visita de infantil, y yo debo reconocerles que yo me emocioné toda cuando empecé a oír el sonido, ¿no? Del bullicio que llega, el despacho está ahí arriba. Entonces cuando empecé a oír Rebeca, Saulo, vamos pasando porque son imágenes, y ya les decía que yo ese día chapó total, comunidad educativa, familias, porque vamos, los niños y niñas, verdad que tienen una aula burbuja, con lo cual es más fácil, ¿no?, moverlos, porque secundaria va a ser más complicado, que tienen que mantener distancia. Se hicieron los 2 grupitos, aquí tenemos a Rebeca, ¿no?, los chicos en el aula, en la cueva, seguimos, cómo se sientan a contar su historia, seguimos, Rebeca en el aula, seguimos, Rebeca haciendo su cuento, la profe haciendo de cabra, que hacen de todo, la verdad, y entonces, bueno, ya se empezó. Y la verdad es que eso fue, hoy había otra visita, les está costando, pero bueno, ya hoy había otra visita de primaria. Ya se ha pedido visita de secundaria. Y esto es una actividad que hicimos, nada, esto es lo más reciente, una actividad educativa con motivo de la Semana de la Ciencia y la Innovación, ¿no?, que organiza es muy larga, Consejería de miles de cosas, ¿no?, del Gobierno de Canarias. Y entonces nos tiramos a la piscina, la verdad que en la biblioteca montamos un super set, porque además estaba dirigido con intérprete gracias a Gran Canaria Accesible de lengua de signos, seguimos, ¿no? Entonces yo presentaba la actividad, seguimos, y luego ya Rebeca hacía el taller, teníamos como si fuera una producción televisiva, seguimos, introducíamos a lo mejor vídeos también cortos que se hicieron expresamente, aquí están los compañeros haciendo la realización, como iba sobre sanidad vegetal este año, pues lo montamos hablando de carpología, estudio de madera y luego lo que fue el trabajo de las fibras. ¿Seguimos? Y bueno, la verdad es que esto era las cosas que se hacían con el taller. Seguimos. Y eso fue otro reto importante. Y ya acabo, porque en realidad como sabía que me iba a coger mucho tiempo, vamos, para el futuro, ¿qué estamos haciendo? Ya está. Para el futuro, pues la verdad es que la pandemia nos ha cambiado mucho, y entre los objetivos que yo tenía, como el próximo año celebramos nuestro 15 aniversario y hay que renovar el convenio, llevamos 2 años trabajando en lo que va a ser ya el nuevo museo, ¿no?, y Parque Arqueológico Cueva Pintada, porque requiere una renovación, hay que incorporar contenidos de las nuevas excavaciones, hay cosas de las que no se habla y hay que hablar, como la conservación preventiva, todo el esfuerzo que se está haciendo en esa línea, las metodologías de estudio, es decir, hay que cambiarlo, y en eso estamos trabajando para presentar en el 2021, en verano, pues un plan de actuación de cara al 2022-2026, creo que fue lo que puse, bueno, 21-26, y dentro de ese marco estamos reestructurando todo lo que es la educación y los programas, incluyendo, sobre todo para públicos, todo lo que es la inclusión, hacia dónde vamos, y estamos trabajando en programas para ateos, para jóvenes y para colectivos de mayores, y luego también los programas educativos que nosotros nunca hemos querido renunciar a la experiencia, ¿no?, de visitar Cueva Pintada, pero es cierto que todo esto nos obliga a estar más presentes en línea, ¿no?, con más información, con más materiales, y en eso estamos ahora trabajando. Y yo he hablado mucho, perdonen en los principios, pero ya por ahora creo que ya me toca callar. Muchas gracias. No sé si a alguien le quedan ganas de preguntar. O comentarios. Yo tengo una duda que has comentado, que me quedé con un pequeño detalle. ¿Por qué los niños de primaria no hacen visita al museo y los de secundaria sí? Simplemente por gestionar el tiempo, digamos. Tratamos siempre de optimizar, ¿no?, el tiempo que tienen, y claro, que entre que llegan a Galdar, está el desayuno y luego que tienen que volver, pues tenemos 1 horita y cuarto a veces para que estén.
Entonces entran por el museo, al final lo más atractivo, que se hizo una valoración con profesorado, era salir al yacimiento y poder ver la cueva pintada en la recreación de las casas, para hablar un poco de la vida cotidiana y también de lo que supone pues la expresión, ¿no?, simbólica, artística de cueva pintada. Y fue una lección sobre todo para optimizar ese tiempo, que luego los de infantil habitualmente no entran nunca en el interior de la cueva, porque la infantil se deja para los lunes y no entran porque decíamos, de 3 años y casi todos vuelven en primaria, disfrutan realmente de entrar en cueva pintada. Pues a lo mejor no. Y lo que se hace es que si un centro nos ha dicho, oye, queremos ver las piezas porque hemos estado trabajando con las pintaderas, por supuesto que van a ver las piezas, faltaría más. O me acuerdo el colegio René Bernot, que trabajó con infantil la cueva pintada, el mundo geométrico de los norte de África, entraron en la cueva pintada, es decir, que luego nos adaptamos a la petición del profesorado, pero por eso sobre todo. Quinto y sexto muchas veces sí que ven en el museo, ¿eh? A mí me gustaría darte la enhorabuena porque es verdad que esta parte, los museos, los yacimientos, se nos olvida. Siempre los arqueólogos siempre tendemos a esa parte de la investigación, más para compañeros y profesionales, pero es que es fundamental. Y aprender a jugar con los niños para que puedan llegar a estos contenidos, que es también primordial. Lo importante es enhorabuena porque no todo... Y el equipo está muy bueno. Yo siempre digo que la alegría de vivir que tienen Rebeca, Saulo y todo esto es que es impresionante. A veces llega de la gestión cansada y te ves esas caras y cómo vienen, mira lo que nos digo, y la verdad es que da gusto. Y yo siempre recuerdo a un colega que queríamos mucho, que falleció en un accidente de tráfico, José Antonio Lacera, director de Altamira. Además fue el año que íbamos a preparar la exposición, nos quedamos como que no podíamos creerlo. Y hay algo que a mí me gustaba mucho que nos decía, desde los museos tenemos que ser extremadamente, ¿no?, los especialistas, las especialistas extremadamente generosos y generosas, para olvidarnos de lo que a nosotros nos interesa y pensar en lo que le interesa a la persona que viene a visitarnos. ¿Qué le va a interesar a él lo mismo que a ti? Pero ni por asomo. Dice, y al mismo tiempo, esa generosidad tiene que estar acompañada de ambición, porque lo que le vas a explicar tiene que estar explicado de la mejor forma posible, ¿no? Entonces es verdad que generosidad y ambición parece que son contradictorias, pero cuando él lo explicaba, que a mí me gustaba mucho, dice que no hay que explicar nada, hay que contarlo, ¿no? Esas cosas suyas, lapidarias, ¿no? Y que lo recordamos mucho porque además con la apertura del museo estábamos hablando mucho con él para cuestiones de gestión, de aforo, de precios, de no sé qué, estábamos todo el día contando, y eso nunca se me ha olvidado, ¿no? Esa generosidad de olvidarte de lo que a ti te interesa para pensar en lo que le interesa a quien viene al museo. Pues enhorabuena. Muchas gracias. Es que la idea del museo es genial porque más que un museo parece un centro cultural o un centro social. Bueno, esa mezcla, ¿no? Hay una pregunta, el perfil profesional que ustedes plantean en los auxiliares de atención al público, o esos guías, pues llaman guías, me gustaría saber la formación, y después los textos que realiza 2RC Reducciones con Rafa Rodríguez, ¿son creados por ellos o te entendí que son asesorados por ti como conservadora? Ahora sí. Mira, respecto a la primera pregunta, tenemos dos contratos distintos, porque cuando salió, el primero que salió fue el de atención al público. Este espacio, también me lo decía José Antonio, dice, qué pesado lo de turismo, que creamos un producto turístico. Nosotros creamos un producto cultural, ¿no? O sea, partimos de la idea que hemos creado un centro cultural ¿no?, patrimonial, vinculado con la arqueología, tal, prehispánica y colonial, pero es cultura. Luego además puede venir el turismo, ¿no? Entonces, ¿cómo llega el turismo y se convierte en un producto cultural de excelencia? Pues lo primero es quitando las barreras de comprensión, las idiomáticas. Entonces, todo ese grupo de personas que trabajan, que ahora son 5 más la coordinadora, tienen que hablar entre ese grupo los 4 idiomas en los que están los audiovisuales, los textos del museo: inglés, francés, alemán y castellano, por supuesto. Entonces los perfiles, casi como la gente de historia, que también podrían venir, pero yo creo que no sería necesario, no suele hablar idiomas, entonces casi todos son de turismo
de interpretación y traducción o de filología, ¿no? Porque es verdad que tienen que hablar idioma. Y luego lo que hay que hacer es formación, ¿no? Para hacer las visitas y los recorridos. Y dotes comunicativas. De hecho, yo prefería, para mí el perfil idóneo para estos puestos sería técnicos superiores de animación sociocultural y turística. ¿Cuál es el problema? Que no hablan idiomas en la mayoría de los casos. O si hablan poco inglés, es raro. Y luego el perfil de didáctica siempre tienen que ser maestros y maestras. O técnicos superiores en educación infantil, también lo podemos poner. Y ahora tenemos maestra, especialidad música, que eso nos viene de maravilla porque siempre se ha trabajado mucho la música. Digamos que estos conciertos es darle forma, la música, cada taller tiene una música, siempre se baja con música a la actividad. La música forma parte de todas las actividades infantiles y de primaria. Y eso en cuanto a la primera pregunta, que yo creo que luego la formación, es verdad que lo llamamos, el primer concurso salió como guía, y a mí me gusta más llamarlos intérpretes de patrimonio, que es verdad que a lo mejor es un poco pretencioso, porque yo creo que están más en el punto turístico, ellos a veces, ¿no? Les cuesta y luego hay mucha movilidad, es de las cosas más difíciles la formación, ¿no? Hay que confesarlo, no tanto en didáctica, no. Y luego la otra pregunta que era sobre las representaciones. Lo que hacemos siempre es, partimos del cuento, que el primero lo escribió Lola Campo, el segundo Pedro Flores y el tercero Alexis Ravelo. Personas más o menos conocidas dentro de la literatura, bueno, que Alexis no haya... Claro, se lo pedimos cuando no era tan famoso, cuando no, yo creo que había escrito La estrategia del pequeño, un poco más, y como vino la crisis del 2009, se quedó ahí ese cuento muerto de la risa, y cuando lo recuperamos después de la crisis, digo, ¿nos vas a cobrar ahora más por actualizar? Y cuando lo dice, no. Entonces al final salió y nos ha venido de maravilla, que sea de Alexis. Y lo que hace Rafa es coger esos textos y los adapta. Quien escribe el cuento tiene que pasar, le decimos siempre, es un encargo. Y nos sentamos a hablar siempre de cuál es la historia y siempre terminan cambiándola. Por ejemplo, hay un texto ahora desternillante porque es muy gracioso, de Arminda y Fernandillo, durante la obra y en el libro, porque, claro, Alexis puso, no, porque Isabel la Católica, porque no sé qué, y entonces dijimos, cuidado, porque en este momento donde ellos se encuentran, todavía no ha empezado la guerra de Canarias, ¿no? Entonces son Inés Peraza, ¿no? Y don Diego de Herrera. Entonces hay un diálogo ahí entre ellos que dice, no, porque están los señores de la isla. ¿Cómo que señores de la isla? Sí, doña Inés Peraza, don Inés y doña Diego, que no, jaja. Entonces empiezan ahí a hablar y entonces ya le dice, ¿cómo que? ¿Y por qué dice que son señores de la isla? Y hay un cuestionamiento. ¿Y quién les ha dicho a ellos que pueden ser señores de la isla? Es que yo me voy a Castilla para ser señora de la isla, ¿no? La Arminda, muy reivindicativa. Entonces, eso lo aprovechó muy bien Rafa para hacer un diálogo ahí muy divertido. Y, por ejemplo, era el ataque del pirata, y le dije, lo siento, que piratas no había en el sentido estricto. Estamos hablando de la época de los corsarios. Entonces, el corsario. Y me lo querían pintar con, ¿no? Con la bandera, con la calavera, la argolla, y como si fueran los piratas del 17. Y no, son corsarios que llegan, en este caso portugués, con un turbante, con una blusa maravillosa con encaje, con una espada, es decir, que también trabajando todos esos temas, pero ¿qué más da? No, si fuera para una producción de tele puedes hacer lo que quieras, pero en un museo no nos podemos permitir que salga con un anacronismo, es impensable, y va a salir igual de bien, pero piratas no puede haber, ni cañones. No me digas que no puede ir cargado de cañones, que no iban cargados de cañones esos barcos en ese momento. Entonces hay que ir trabajando todos esos temas. Pero bueno, muy bien, son proyectos con mucho trabajo, mucho fondo, pero salen bien. Y la constructora de títeres, que es María Mayoral, de Molina Títeres, es espectacular. El muñeco del corsario, de Joao Figueroa de Guimarães, es espectacular. Un muñeco enorme que lo mueve Roberto Pérez y son espectaculares, de verdad. Un trabajo increíble. Me extiendo mucho contestando, perdón. Y les puedo decir que estamos satisfechos y de acabo, porque después de la pandemia, ¿no? Abrimos el 23 de junio y el otro día llegamos a 10.000 visitantes.
solo de visitas. En verano hubo casi 8.000. Ahora sí que ha bajado mucho porque no hay cole, pero la verdad que se sigue, los domingos está llenito. Las actividades, en un momento se quedan todas las plazas ocupadas, en verdad que hay pocas, es más fácil que se quede todo lleno, ¿no? No son 100 plazas, son 45. Pero el otro día yo le contaba a Concha, es una cosa personal, pero se lo cuento porque mi pareja está ahora en Francia y está confinado, que no puede salir ni ver a nadie, está solo. Y yo me veía el otro día haciendo la visita nocturna, oyendo música, ¿no? La gente haciéndome preguntas y de repente se lo digo y ustedes se dan cuenta de la suerte que tenemos, ¿no? De poder estar aquí disfrutando de este espacio con la música de Caravanzar Trío. Digo, de verdad, sí, es verdad, como que me cayó encima, ¿no? La suerte de que aquí en Canarias, ¿no? Estamos un poquito en esta burbuja que tenemos que seguir conservando, pero que yo creo que es posible, ¿verdad? Lo hablaba con Concha, yo creo que es posible, manteniendo la responsabilidad, hay que ir adelante y disfrutar. Bueno, darte las gracias por todas estas ideas tan estupendas, ¿no? Para enriquecer también todo nuestro patrimonio de la isla y potenciar ideas muy bonitas aquí en la isla, que seguro que también tenemos muchos recursos para sacarla adelante. Y nada, muchísimas gracias. También agradecer al Cabildo la colaboración con esta jornada. Y están enmarcadas dentro del Museo del Grano, de la SIC, como te comenté. Sí. Y bueno, ya llevamos unos cuantos años que estamos haciendo cosas así de este estilo, fundamentalmente para aprender de otros, ¿no? Y para también contar nuestras experiencias. Creo que sí, que aprender, yo siempre hay que ir pescando, miren lo del marítimo y ahí tengo almendras, hay que ir pescando ideas y adaptando. Muchas gracias. Gracias.